Bueno, así es, estamos listos para comenzar con el espacio de la entrevista de Hechos AM, correspondiente ya este lunes 19 de noviembre de 2018. Hoy vamos a hablar de un proceso que nos mantuvo semana tras semana a la expectativa de que ocurriera. Hablamos de una elección de segundo grado, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El día viernes, la Asamblea Legislativa concluyó con este mandato y eligió ya a los 4 miembros de la Sala de lo Constitucional, un miembro para la Sala de lo Civil y sus suplentes respectivos. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana aquí en la entrevista. Luego de 4 meses de retraso, los diputados de la Asamblea Legislativa lograron un acuerdo para elegir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los nuevos funcionarios ostentarán los cargos por un periodo de 9 años y fueron nombrados con el aval de 82 legisladores. Sin embargo, el diputado suplente no partidario aseguró que hubo negociaciones oscuras. Esta tarde hemos sido testigos del incumplimiento de lo establecido en la Constitución y en las diferentes sentencias dictadas por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán relación con 3 presidentes de este país. Tendrán relación y tendrán que trabajar con 3 asambleas legislativas de este país. Lo ideal siempre es bueno tenerlo como un faro que nos guía, pero se ha electo lo posible. Hemos sido muy puntillosos, muy quisquillosos a la hora de estar examinando a cada uno y a cada una de las propuestas, porque no queremos repetir historias. Los miembros de la Sala de lo Constitucional son Aldo Cader, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco. Y sus respectivos suplentes serán Cristóbal Reyes, Alfonso Quinteros, José Castelar y Sonia Cortés de Madrid. Estamos prestos a resolver las demandas que, como bien acaba de mencionar el presidente, están ya acumuladas, los casos que no se lograron, limpiar en la sala anterior, más los nuevos que han llegado. Entonces, mantener análisis objetivos apegados a la Constitución, con alta fundamentación, alto nivel técnico y tomar decisiones con independencia, con lo que nuestros propios criterios jurídicos nos indiquen que es lo correcto y es lo ideal para la población. Fue un proceso bastante controvertido, accidentado, pero al final el tiempo dirá si la elección que se hizo fue la correcta o no. Han sido aseveraciones falsas, porque yo la conozco muy bien y es una mujer honesta, es una mujer muy trabajadora, es una mujer muy estudiosa y pues igual que cualquier profesional tenía derecho a aspirar a esta magistratura. Los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional deberán resolver 1.037 casos entre demandas de amparo, inconstitucionalidades y habeas corpus. Desde el inicio de la elección, Sonia Cortés de Madrid será la apuesta de Gana y del FMLN. No obstante, esto causó cuestionamientos y desacuerdos con los partidos Arena, PCN y PDC, provocando un largo entrampamiento en esta elección de segundo grado. Ahora los diputados dan vuelta a la página y continuarán tratando de lograr un acuerdo para escoger al nuevo fiscal general de la República o reelegir al actual antes del 5 de enero del próximo año. Para profundizar más sobre estos y otros temas, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos. Saludamos esta mañana a la coordinadora del Grupo Parlamentario por el Partido FMLN, la diputada Nidia Díaz. Nidia, gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a Carlos y, por supuesto, a la población salvadoreña que nos da seguimiento a este programa. También está con nosotros Carlos Reyes, diputado por el Partido Arena, y también jefe de fracción del Partido Arena. Diputado Reyes, bienvenido. Mucho gusto, Manuel, por supuesto, estar este día con usted, con Nidia también, y con el pueblo salvadoreño. Bueno, comencemos hablando a quienes todavía cuestionan el retraso que tuvo la Asamblea Legislativa en este proceso de elección de magistrados. ¿Qué le responde usted, diputado Reyes? Bueno, realmente es lamentable. Yo tengo que decirlo, es lamentable. Nosotros queríamos elegir antes del 15 de julio. Esa era nuestra meta. Hicimos todo lo posible, hicimos propuestas, hicimos las propuestas nuestras como partido. Flexibilizamos, quitamos nombres, permitimos negociaciones. Este ha sido un proceso bastante largo, hay que reconocerlo, hay que pedirle disculpas incluso al pueblo salvadoreño porque son 120 días al final los que nos hemos atrasado, pero creo que el esfuerzo al final valió la pena porque
hemos tratado en la medida de lo posible de tener a los mejores hombres y a la mejor mujer que realmente podía representar y estar en la sala de lo constitucional y completar también la sala de lo civil. Todavía cuando se daba el proceso de elección decían de que estábamos asistiendo a un reparto de cuotas. ¿Qué dice usted como diputado de la Asamblea Legislativa? Yo creo que al final lo más importante, y creo que el pueblo salvadoreño debe entender bien, o sea, hubo momentos que como partido creíamos que realmente estaban haciendo reparto de cuotas y que al final por eso era el atraso. Pero al final la Corte Suprema de Justicia, que se ha complementado ahora con la Sala de lo Constitucional y el miembro que va para la Sala de lo Civil, al final yo realmente tengo que reconocer que ahí definitivamente no hay ninguna, hay sí una representación plural, diría yo, incluso jurídica, incluso ideológica, hay que decirlo con toda franqueza, pero en términos generales no hay reparto de cuotas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos así que digamos este es el candidato propio de Arena, o sea, lo que hicimos fue hacer un esfuerzo para que, desde que lo dijimos desde un inicio, tener los mejores hombres y mujeres que se pudiera en la medida de lo posible. Debemos de entender que esta es una negociación, debemos de entender que esto se trata de votos. Es más, nosotros 2 veces apoyamos, 2 veces bajo 2 dictámenes que no tuvieron los votos suficientes, pero que al final pues se ha logrado definitivamente y ha sido un proceso bastante largo. Y hay que decirlo con toda claridad al pueblo salvadoreño, esta Corte Suprema de Justicia tendrá relación con 3 presidentes, tendrá relación con 3 legislaturas y esto significa que era la elección más importante que iba a ser justamente esta Asamblea Legislativa y gracias a Dios pues al final creemos que le hemos cumplido al pueblo salvadoreño. Yo les haría un llamado justamente a los magistrados electos y creo que es fundamental que trabajen primero apegados a la Constitución, que eso es lo más importante. Ya no podemos decirles ahora, miren, que van a ser los más idóneos, porque esa parte definitivamente ya quedó en la evaluación que hicimos y en todos estos famosos baremos y entrevistas y todas estas cosas. Eso ya quedó aparte. Ahora lo que les pedimos es que trabajen justamente apegados a la Constitución, resolviendo los problemas con su debido tiempo, porque el atraso es bastante grande, incluso lo que se ha acumulado en estos últimos prácticamente 4 meses, y eso significa que hay que hacer un esfuerzo grande y creo que es fundamental responderle al pueblo salvadoreño. Yo te haría el llamado que les haría justamente, y se los hicimos también cuando estábamos dentro del Pleno, se los hicimos cuando también conversamos con ellos, porque por supuesto conversamos también con ellos, y esperamos que realmente en ese marco justamente sea el actuar de ellos en definitiva. Diputada Díaz, ¿qué piensa usted de esta situación, del cuestionamiento que se hace por este retraso que tomó más de 4 meses este proceso de elección? ¿Y qué dice usted a quienes todavía cuando estaba el proceso de elección decían estamos asistiendo a un reparto de cuotas digamos, que para que los partidos tengan influencia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema? Bueno, primero reconocer autocríticamente que es cierto, no lo pudimos hacer de acuerdo al tiempo que se establece la Constitución. Yo me recuerdo que el día 16 de julio siempre estábamos diciendo que ya estábamos listos, porque ya habíamos atravesado la etapa de todas las entrevistas, ya cada partido, grupo parlamentario tenía las listas y ya teníamos, digamos, una idea, ¿verdad?, de por dónde ir, reflejada en las distintas corrientes de pensamiento. Pero bueno, hubo dificultades en toda la marcha de estos 4 meses y nosotros hemos tenido otra experiencia antes, ¿verdad? Es decir, en los 9 periodos legislativos que el grupo parlamentario FMLN participa, siempre estamos eligiendo autoridades de segundo grado, tanto magistrados como fiscal, procuradora, y hemos tenido a veces dificultades, pero creo que esta ha sido de las más prolongadas. Hemos aprendido una lección, ¿verdad?, de que no podemos dejar de hacer los consensos. Yo consultaba con Norma Guevara, que es nuestra anterior jefa del grupo parlamentario por 9 años, y pues sí, siempre me decía, ¿verdad?, no han salido los dictámenes de la Comisión Política sin el consenso. Entonces veía yo que nos faltó en 2 oportunidades que bajaron dictámenes solo con 7, 8 firmas, pero no tenía el conjunto y la aritmética entonces no nos iba a dar en el pleno si no nos poníamos de acuerdo. Agotado todo el proceso, logramos ponernos de acuerdo. Entonces eso es importante. Ahora, la discusión se centraba no solo en la necesidad de construir el consenso necesario
para que todos estuviéramos satisfechos, sino en que por momentos se negó el derecho de propuesta a los partidos. Y eso no significa cuota, porque cuando uno ve las propuestas que vinieron de cada partido y la fue adoptando para construir otras propuestas que reunieran la diversidad de corriente del pensamiento, pero a propuesta de otros, ¿verdad? Entonces es ahí donde se trabaja, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué se excluye del derecho de propuesta a otro? Hasta que logramos y el consenso necesario, en donde todos estuvieron de acuerdo. Tal vez no era lo ideal de cada uno, pero fue lo posible. Y por eso hay una relativa satisfacción, no solo para nuestro grupo parlamentario, sino, entiendo, para todos, a excepción del no partidario. Pero ¿por qué, diputada Nidia, no queda todavía flotando en el ambiente esa sensación de que no se eligió a los mejores evaluados? Eso bueno, no lo decimos nosotros, lo decían toda la gente que estuvo ahí y que fue parte de este proceso y que estuvo dándole seguimiento. Mira, cuando yo te digo que tenemos satisfacción, no solo es porque lo logramos, ¿verdad? En el caso del grupo parlamentario de FMLN hay una combinación. Está Marina de Marenco, que fue la más votada del grupo de los abogados, cuando surge de las elecciones directas, secretas y libres. En ese sentido, yo me siento muy bien, porque como abogada también concurrimos. Y otros salen del Consejo Nacional de la Judicatura y fueron bastante bien evaluados. Nada menos en las últimas días tomamos el caso del doctor o licenciado Roberto Carlos Calderón. Y nos decía, mire, yo tuve 7 votos en el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces de los más evaluados en el Consejo Nacional de la Judicatura. Aldo Cader es de los evaluados bien, no solo en el Consejo, sino también en organizaciones de la sociedad civil que establecieron ciertos parámetros también. Y ahí hay otros, como Carlos Sánchez, que también tienen otra ponderación. Entonces, en ese punto no hay problema para nosotros, porque todos fueron bien evaluados. Inclusive Sonia de Madrid, que hoy es suplente de Marina de Marenco, fue también de las más votadas en el Consejo Nacional de la Judicatura y ha sido evaluada por las legislaturas anteriores, en el sentido de que cuando tú eliges, aunque sea el cargo de procuradora y no de magistrada, pero te sientes bien porque por unanimidad 3 veces. Entonces, yo creo que hay una satisfacción en ese sentido, no solo de haber resuelto, ¿verdad? Aunque hubiéramos querido hacerlo antes, pero lo hemos hecho. Y sobre la base de un consenso de no exclusión, y hemos electo, cuando yo digo las mejores personas posibles, no es que las disminuya, sino que como cada uno tenía un concepto también, ¿verdad? Al principio de cuando presentamos, bueno, el grupo parlamentario del Frente presentó 15, después 8 de buenas personas, pero no todos eran aceptados entre todos los partidos. Es decir, por las visiones que se tienen de las corrientes mismas de pensamiento. Hay un punto importante en el caso de la señora Marina Marenco de Torrento. Ella tiene procesos en ética gubernamental. Digamos, ¿qué peso le dieron ustedes a esta situación? Habían 2 casos en ética gubernamental relacionados con ella, uno con fecha del 11 de junio pasado, donde le imponen 2 sanciones a Marina Marenco por faltas éticas consideradas graves. Uno es porque ella propuso para un cargo de juez propietario a su sobrino, hijo de su hermano. Y el otro es digamos, bueno, que este joven se llama Roberto Eduardo Marenco Álvarez. Otra es porque intervino en un acuerdo de beneficio a ese mismo sobrino para que pudiera cursar el diplomado en gerencia pública. Digamos, ¿qué peso le dieron ustedes a estas situaciones o a estos informes que venían de ética gubernamental? Yo lo que quiero plantearles es que para eso se formó justamente la subcomisión en la comisión política. Hoy tenemos ya también una subcomisión para el tema del fiscal, por ejemplo. Y esa subcomisión es la que trata y ve justamente si cumple con todos los requisitos, ve si tiene todos esos procesos, ve si esto es legal o no es legal. Entiendo yo, y que fue lo que nos manifestaron los miembros de la subcomisión, que justamente ella ha apelado y que está en ese proceso todavía, por lo tanto no hay una sentencia, y eso significa que
pues todavía no hay nada en firme. Por eso es que la subcomisión dijo, miren señores, ya cuando llega a la comisión política, los 30 que llegan definitivamente a la comisión política y que son evaluados y que nos dicen, miren, han cumplido con todos los requisitos, ya nosotros ahí en ese tema ya no perdemos ya, justamente porque para eso está toda esta parte, de toda esta evaluación, de ponderación, de evaluar, de ver cómo es que realmente se ha dado todo este proceso, y justamente eso fue lo que nos dijo realmente la subcomisión. Así que esperaría yo, como repito, que lo más importante es el llamado, como les repito, que ellos realmente peguen a la Constitución, que trabajen por el pueblo salvadoreño, que le den pronto respuesta. Ahí hay una cantidad de habeas corpus, hay una cantidad de amparos, hay una cantidad de inconstitucionales en el tema de la Corte, ¿cómo se llama?, de la Sala de lo Constitucional, y eso es lo que nosotros estaríamos esperando, pero nuevamente, como le repito, la señora con todo y esos temas que también cuando iban a ir a elección, iban a ir a votación entre los abogados, salió todos estos temas, pero al final los abogados creyeron en ella y justamente es la más votada. Entonces yo creo que alguna credibilidad tiene justamente su sector y hay que decirlo, y por eso es que realmente al final creo que es importante. Y como jueza, que creo que es lo más fundamental ya a la hora de aplicación de la justicia, pues nos decían justamente, porque también hicimos consultas, preguntas y a todo en el ámbito que realmente se mueve en ella como jueza, también nos decían, miren, ha sido realmente una muy firme en sus actuaciones y muy correcta, y entonces yo creo que todas estas situaciones, como repito, lo más importante es que al final de un proceso largo, de un proceso difícil, de mucha negociación, de muchas reuniones, incluso a veces de frustración, hay que decirlo con toda franqueza, a veces hasta, esto causaba hasta frustración, pero al final pues creo que ahí está, y esperamos ya la actuación de ellos, que será lo que nos va a decir si hicimos lo más correcto o si realmente nos equivocamos. Yo creo que lo que buscamos los salvadoreños, y hay una gran expectativa, o sea, que realmente creo que el tema de la Sala de lo Constitucional, desde los últimos 9 años se ha creado una gran expectativa del trabajo que deben de ir a hacer, y justamente deberán de mantener esa expectativa en el sentido de la actuación y el comportamiento que deberán tener ya dentro de la sala. Ahora bien, diputada Díaz, una de las interrogantes que surge a partir de esta situación es qué va a pasar o cómo quedaría o cuál es la expectativa que tienen ustedes de la lucha contra la corrupción desde la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que muchos casos están siendo todavía investigados por la gente de probidad, y estos casos van a entrar en determinado momento a la Corte Plena. Con esta nueva correlación de fuerzas en la Corte Plena, ¿qué esperarían ustedes, considerando, digamos, que la lucha contra la corrupción se ha vuelto, digamos, uno de los temas más sensibles para los ciudadanos en estos días, y probidad tiene mucho trabajo que hacer, igual que la misma Corte Plena, donde se define que un proceso se declare una apertura a juicio o, digamos, o pase a un ámbito judicial? Bueno, mira, desde el 2009 realmente nosotros vemos de que en el país se ha abierto una era de transparencia con la Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información, Tribunal de Ética, y que fue ese periodo en que se le devuelven las funciones al Tribunal de Ética para investigar presidentes que hubo un tiempo en que se le quitaron. Eso ha permitido también que en ese proceso de construcción de un Estado más transparente, ahora estemos con estos temas centrales, ¿verdad? Yo me alegro mucho, y te voy a decir una cosa, nosotros, todos los diputados, estamos ante el Tribunal de Ética demandados por no cumplir en tiempo. O sea que uno puede decir, ¿es positivo? Sí, pero bueno, ya cometiste un gran delito, no lo has cometido. Igual hay personas como Marenco que pueden estar señaladas por una situación concreta, como fue tener propuesta. No es la persona adecuada porque tiene un parentesco. Bueno, yo mismo en la asamblea propuse personas que se han destacado en el arte, pero estaban vinculadas, y ahí está parado eso hasta que uno salga de funcionario, ¿verdad? Es decir, no necesariamente porque te llegan a una acusación por la ética en sí, se puede demostrar que sí está fallando, ¿verdad? Y que sí no eres una persona idónea para tu cargo. Lo que tienes que hacer es cuidar más, realmente que no vaya a haber ninguna situación que perjudique el prototipo del funcionario. Por otro lado, sí tenemos expectativa de que ahora, digamos, el Tribunal
la sección de probidad va a poder impulsar de mejor forma la investigación de personas que no han cumplido con la ley. Y también decirte que hay a veces situaciones que son susceptibles de ser, digamos, impulsadas bajo intenciones no correctas para desprestigiar. Depende en qué momento. Imagínate, hay fases de que se cumple el informe que te pide probidad, de que con cuánto entraste, con cuánto saliste como funcionario. Y a veces te han exhibido solo porque no llenaste un papel en el tiempo y todavía estás informando, ¿verdad? Otras veces no, otras veces lo has cumplido, pero no por eso la persona se le puede tipificar como una persona delincuente, o puede ser un proceso abierto que no concluye. Ahora bien, de ahí se ha podido sacar también personas que están ya en una investigación hacia un proceso civil o un proceso penal, depende pues. Y nosotros tenemos esa expectativa de que sí se va a cumplir. Ahora depende mucho también de las sentencias que dé la sala, ¿verdad? Porque han habido momentos en que no se ha sido oportuno también para esos procesos. Nosotros tenemos una expectativa de que van a cumplir los miembros de la sala de lo constitucional oportunamente. Nosotros, por ejemplo, se le suspendió la investigación a muchas personas que no pagaban sus impuestos, y se declaró que no era correcto esa petición que se hizo, ese amparo, vaya, y ahí está congelado. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? O otros que hacían transacciones bancarias y no cumplían, y se declaró Pero diputada Díaz, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de que los diputados no se estaban cuidando de posibles investigaciones de probidad y de generar una correlación de fuerzas que en determinado momento se volviera, digamos, un obstáculo para que estos procesos se judicialicen en determinado momento? ¿Por qué? Porque sabemos que es Corte Plena la que decide en determinado momento de enviar o no un proceso, digamos, o que pase a una fase, digamos, de mayor nivel en la investigación de casos de probidad. ¿Qué garantía tiene el ciudadano de que los diputados no estaban cuidando de generar esa correlación de fuerzas para evitar, digamos, que muchos casos de estos entren a la Corte Plena, pero no pasen de ahí y que se queden nada más, digamos, como un expediente más investigado por probidad? No, la garantía es la composición misma de estos profesionales que expresan diversidad de pensamiento en sentido de corriente jurídica y que han sido personas probos en general, pues, y no es por lo que yo desee o no desee, sencillamente tienen una experiencia que fue analizada en cómo han respuesto, cómo ha dado la respuesta ante amparos, ante recursos de habeas corpus y recursos de inconstitucionalidad. Ninguno está señalado, entonces hay una expectativa y una confianza base para que la gente empiece a actuar como debe ser. ¿Por qué nosotros recriminamos anteriormente a la anterior sala? Porque estaba sesgada a que sin tener, digamos, en consideración verdaderamente los hechos objetivos, daba sentencia que afectaba, por ejemplo, eso que decía anteriormente, cuando se empezaron a exhibir los deudores, los morosos, vino y dijo que era inconstitucional eso. Cuando habíamos hecho una legislación en la Asamblea Legislativa sobre el caso de los impuestos que se deben pagar en las transferencias bancarias, lo declarado inconstitucional, y dejamos de percibir como país un montón de recursos. Entonces a veces decíamos, esto es sesgado, ¿verdad? Pero depende de quién se favorezca. Nosotros veíamos que se favorecía particularmente a sectores de poder económico. Tenemos con nosotros también, bueno, Carlos Reyes. Me gustaría conocer su opinión desde su punto de vista. ¿Todavía está en el ambiente eso de que la anterior sala actuó de forma sesgada? Yo creo que lo que tenemos que hacer acá es respetar la institucionalidad. Yo creo que eso es importante y hay que respetar la institucionalidad. Por supuesto, hubieron sentencias de la sala anterior que a algunos en un momento les gustó, a otros no les gustó. Les pongo un ejemplo. La sala anterior, a la hora de las elecciones presidenciales, nosotros como Arena fuimos a decir, mire, señores, por favor, creo que aquí nos han hecho un fraude y creemos que hay que contar los votos. Y dijeron que no. En la siguiente elección de diputados, nuevamente fuimos y solo en San Salvador nos habían quitado como 22.000 votos y perdimos las elecciones para presidente por 6.000
460 votos. Entonces, como le repito, pero al final lo más importante en todo esto es que hay que respetar las decisiones que toman las instituciones, hay que fortalecerlas, hay que darles el presupuesto, hay que darles el seguimiento y hay que confiar en que realmente al final las dudas siempre van a surgir, si van a actuar de una forma, si van a actuar de otra forma, si esto conviene o no conviene, dependerá justamente de la perspectiva con que se vea, desde esa perspectiva al final la sentencia que pueda dar justamente, nosotros hubieron resoluciones, como le repito, de la sala anterior que no nos pareció, no nos gustaron, pero tuvimos justamente en ese marco de la institucionalidad y decir, mire, ellos han hecho su valoración, ahí están, esta misma asamblea los eligió y ahora se respeta. Y gracias a Dios al final todas las sentencias que dio la sala de lo constitucional, lo gustara o no, se terminaron definitivamente cumpliendo. Yo creo, se recuerda usted cuando, por ejemplo, se dijo, mire, ahora viene el voto por rostro, viene el voto cruzado, y eso se dio ya cerca de una elección. Nos complicó, por supuesto, a los partidos políticos, pero al final realmente se ha demostrado que ahí está, el sistema está funcionando, los diputados se siguen eligiendo, la población ahora hace ya una escogitación más directa, y yo creo que de eso se trata, de ir avanzando. Yo creo que ese es el llamado que hay que seguir haciendo, de que las instituciones sigan avanzando, de que sigan cumpliendo con la ley, que se apeguen a la Constitución, y ahí veremos realmente, ya por ejemplo en este caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, su propio actuar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes que sigan con nosotros. Conversamos hoy con los diputados Nidia Díaz del FMLN y también con Carlos Reyes del Partido Arena. Estamos hablando sobre esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos en cuestión de segundos. Con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hizo la Asamblea Legislativa el día viernes. Durante todo el proceso de elección se ha hablado de las entrevistas que se hicieron a los candidatos. ¿Cómo se tomaron de base? ¿Sirvieron de algo estas entrevistas? Claro. Algunas organizaciones han dicho que no se tomó en cuenta realmente el resultado de ese proceso de preguntas que le hicieron a cada uno de los aspirantes al cargo de magistrados. ¿Qué dice usted? ¿Qué responde usted sobre esa evaluación que provino producto de esas entrevistas? ¿Se tomó en cuenta en general en toda la elección? Nosotros fuimos bien responsables en ese aspecto. Yo quiero decirlo con toda franqueza que por supuesto primero recibimos el informe de la subcomisión, que fue quien evaluó y entrevistó realmente a los 30 candidatos, y nos dijeron, miren, este fue el mejor de la entrevista, este es el que tiene la mejor, el más conocimiento, este es el que tiene doctorado, este es el que tiene una maestría, este es el que ha escrito libros, este es el que da clases, este es el que tiene ya experiencia, ha trabajado en la Corte. Por ejemplo, yo quiero mencionarle que dentro de lo que de los magistrados que están en la Sala de lo Constitucional, 2 de ellos han estado en la Sala de lo Constitucional ya como técnicos. Eso es importante y hay que decirlo. El licenciado Aldo Cade, el licenciado Carlos Avilés han trabajado ya en la Corte. Entonces todas esas cosas van empezando a la hora que usted va evaluando y justamente va determinándose. Nosotros fuimos bien responsables, incluso hicimos en nuestra propia calificación, nuestro propio baremo, lo compartimos con la ciudadanía, dijimos, mire, estos son las mejores notas que nosotros tenemos. Lo que pasa es que, como repito, estábamos en una negociación, y en una negociación uno al final tiene que ceder, tiene que entender justamente que esto así es. Solo somos 37 votos y con 37 votos no se elige justamente a ningún magistrado, pero al final creo yo que, como repito, se tomó en cuenta, y yo creo que esta experiencia fue interesante, y hay cosas que hay que decirle al pueblo salvadoreño que se han ido superando, porque creo que es fundamental. Por ejemplo, las entrevistas se hicieron en público, y eso es importante. Hoy vamos para la del fiscal, también van a ser en público. Ya quiere decir que esto ya se va institucionalizando, y eso es importante. Otro aspecto importantísimo, se le permitió a la sociedad civil, a tanques de pensamiento, a universidades, a ciudadanos incluso, que pudieran llegar y pudieran hacer definitivamente consultas, preguntas, con todo el respeto, por supuesto, para los miembros que estaban ahí sentados, pero se permitió. Nuevamente hoy para el fiscal se va a permitir. Eso significa que vamos avanzando. Yo creo que ya es fundamental ir justamente en esa línea de ir realmente evaluando. Hoy le quiero comentar, salieron a relucir los famosos baremos, solo que al hacer baremos independientes cada uno, por ejemplo, decía uno, mire, este es mi baremo y estos son los que yo tengo calificados. El suyo al final no coincidía, y entonces, y en los medios de comunicación diciéndose, no, es que lo que pasa es que depende como usted le haya querido poner la nota. ¿Qué hemos propuesto hoy como Arena? Yo creo que es importante. Hemos propuesto hacer un baremo en conjunto de la subcomisión. Todos ahí reunidos, todos los partidos políticos decir, no, mire, fíjese que él tiene doctorado, tiene una nota.
él tiene, fíjese que tiene experiencia como para la parte fiscal, tiene otra nota. No, mire, fíjese que él ha escrito, ha sido su actuación, aquí está. Y yo creo que es importante y sacar una propuesta. Como Morena lo hemos propuesto, ojalá que realmente la subcomisión lo permita, y eso va a significar que vamos a poder sacar ya no el baremo que yo quería poner este primero y este por último, sino que todos en conjunto sacamos, y esa propuesta se la presentamos justamente allá a la Comisión Política en pleno, y es la Comisión Política quien al final definitivamente decide. Pero creo que de esa forma vamos avanzando, que yo creo que eso es lo importante. Es un proceso abierto a todos los medios de comunicación, hoy nuevamente será abierto a todos los medios de comunicación, es un proceso que podía participar cualquier persona, igualmente será abierto para que participe cualquier persona, tanques de pensamiento, universidades, y yo le hago un llamado justamente a la ciudadanía y le hago un llamado definitivamente a los tanques de pensamiento, a las universidades, que creo que deberían de jugar un papel importante en este aspecto, a que lleguen y que permitan y que incluso hagan preguntas, porque de esa forma el pueblo salvadoreño, porque al ser transmitido esto justamente a través de los medios de comunicación, por ejemplo, a través de los canales de la Asamblea Legislativa, deberá transmitirse por completo. Ahí está por completo todo el procedimiento que está dando, y los demás medios, pues, o sea, ya los medios como ustedes definitivamente podrán llegar y ver la parte específica que les interesa o que quieren realmente estar cubriendo. Pero, nuevamente, de eso se trata, de ir avanzando. Creo que los ha dejado una experiencia importante, nos ha dejado también una experiencia de que realmente mucha gente mencionó que esto iba a ser un combo, que se iba al entrelazar con el tema del fiscal, que esto se iba a entrelazar con el tema del presupuesto, pero al final nosotros siempre lo dijimos, lo mantuvimos y con toda claridad, al final eso así ha sido, realmente, y eso sí tengo que decirlo con conocimiento, aquí no hay combos, no hay definitivamente propuestas directamente así, decir este es mi representante partidario, pero sí creo que han sido procesos completamente separados, y igual esperamos que ahora el gran reto que tenemos es, en definitiva, cumplir por los plazos. Estamos ya bien cerca, hoy comienza la subcomisión para el tema del fiscal, estamos muy cerca por el tema que viene toda la época de Navidad. Eso significa que habrá que hacer un esfuerzo mayor todavía, y que realmente al nomás venir ya se vence definitivamente el plazo para el tema del fiscal. Así que hay que hacer ese esfuerzo en definitiva. Le pregunto directamente, diputado Reyes, ¿usted o Arena estaría anuente a una reelección de Douglas Meléndez como fiscal? Nosotros creemos que es importante en este momento evaluar los 33 perfiles que están ahí. Reconocemos, por supuesto, el trabajo que ha hecho el fiscal. Lo reconocemos, creo que ha hecho un esfuerzo bastante grande. Y vamos avanzando, creo que es fundamental. Nosotros, quiero decirle, cada vez que discutimos el presupuesto, le hemos apostado y hemos solicitado y hemos hecho incluso todo este esfuerzo y toda nuestra fuerza política para que se le dé justamente los recursos. Cada vez que se habla, por ejemplo, el tema famoso del impuesto a la seguridad, igual, cada vez, mire, ¿cuánto le van a dar a la fiscalía? Sigámosla fortaleciendo, porque una fiscalía débil, una fiscalía sin presupuesto es difícil, pero sí reconocemos el trabajo que ha hecho el fiscal, pero hoy nuestra responsabilidad es evaluar a los 33 profesionales y definitivamente, y de ahí sacar al mejor, que ya sea el que vaya definitivamente a representarlos a todos los salvadoreños. Pero en Arena hay gente que ha dicho abiertamente que están de acuerdo en la reelección del fiscal. Por supuesto, son opiniones ya directamente personales que se respetan también. Nosotros tenemos, cada quien tiene ya definitivamente su propia opinión o tiene su propio concepto. Ahora, yo creo que lo más fundamental en este momento definitivamente es ser responsable, evaluar a los 33 justamente profesionales que se han presentado, ver las credenciales, ver su trabajo, ver su trayectoria, ver su capacidad, que creo que es importante, su transparencia, todo este tema, y al final definitivamente ya hacer una propuesta dentro de la subcomisión, después a la comisión política, y por supuesto eso debe llevarse a los grupos parlamentarios, donde al final se toman ya las decisiones directamente como partido. Diputada Díaz, ¿qué dice el FMLN sobre el proceso de elección del nuevo fiscal general de la República? ¿Qué piensan ustedes del trabajo que ha hecho Douglas Meléndez? En determinado momento, ¿ustedes estarían de acuerdo en que él busque la reelección? Primero, argumentar algunas cositas sobre la anterior pregunta que se hizo. Vaya, nosotros el 176 de la Constitución y el 186, segundo inciso, dan como una valoración de qué tipo de magistrado había que elegir, ¿verdad? Sí. Por los requisitos constitucionales, lo que se relaciona a la moralidad, la competencia, la idoneidad, etcétera, más todo lo que cualquier ciudadano se pide para ocupar un cargo. Y también haber hecho una carrera, ¿verdad? En cuanto a la relevancia
de su corriente de pensamiento jurídica, también, ¿verdad? Ahí nos metimos un poquito en ese mundo, a estudiar más las grandes corrientes y cómo se expresan, ¿verdad? Como tal. Ahora viene ya lo del fiscal, el abogado de la República, el que tiene el santo amén en la parte legal de un país. Y nosotros decimos, bueno, además de todos los requisitos que establece la Constitución, como tal, uno también tiene que ver cómo han actuado, cómo una ponderación tenemos que hacer en las actuaciones, ¿verdad? Cómo a base de resoluciones que se toman por la Fiscalía se puede afectar o no a los ciudadanos, o se les puede resolver el impacto que esto tiene en la sociedad. Y digo esto porque vamos a calificar, ¿verdad?, las cualidades. Vamos a concurrir todos los diputados a las entrevistas. Y estoy de acuerdo que saquemos un mínimo de aspectos que nos puedan posibilitar a los grupos parlamentarios a la hora de definir también. Porque no solo es calificar cualidades, capacidades, sino también ponderar cómo en el desempeño de sus funciones como abogados de la República han afectado o no a la ciudadanía, ¿verdad? Han resuelto los casos oportunamente y en qué forma. No es así simplemente que yo ponga en un cuadro cualidades o capacidades, sino también cómo vamos a ponderar, y eso ya es particularmente los grupos parlamentarios que tenemos que hacerlo. Creo que los cuadros básicos que debemos de tomar engloban lo constitucional, lo que dice la ley de la carrera fiscal, pero también estos aspectos que deseamos, el aproximado, el perfil del defensor del Estado, de los intereses del Estado, y tiene que ver con todo, con lo económico, lo social, lo político, lo cultural, es decir, diferentes momentos y situaciones. Como no todos han sido fiscales hasta este momento, porque ahí vienen, creo que ya otros que fueron fiscales y el que está actualmente, pero vienen otros que se han desempeñado en otras actividades que hay que también ver cómo se desempeñaron. Nosotros no vamos a vetar a nadie ahorita, ¿verdad? Solamente decir que tenemos toda la voluntad política de acercarnos, ver las entrevistas, participar con preguntas, bueno, si se quiere plantear casos, algunas entrevistas particulares que se pueden hacer, como se acostumbra entre los legisladores, y ahí vamos a ir buscando. No nos han parecido actuaciones, no solo de este fiscal actual, sino de los anteriores que estuvieron. Eso lo tomamos en cuenta. Pero también tenemos una apertura para escuchar. Y cuando yo he dicho en otras oportunidades, no, por él no voy a votar, ¿verdad? Yo lo he expresado. Y lo ha expresado otros compañeros de mi grupo parlamentario. Después hemos reflexionado que si ponemos esa predisposición, ¿verdad?, anticipada, no es correcto hacerlo así. No, sino que hay que escuchar y hay que analizar las actuaciones. Ya todo el mundo está preocupado, ¿verdad? Porque cuando me expreso así, dice, entonces van a aceptar a ese fiscal. No estoy diciendo que lo voy a aceptar, le digo. Lo que estoy diciendo es que un parlamentario tiene que escuchar, oír las opiniones e irse haciendo un juicio. Ahora, ya yo estoy diciendo que ya hemos visto actuaciones, ¿verdad? Y tenemos no coincidencias cómo debe actuar un fiscal en ciertas actuaciones. Yo misma pongo el caso típico, como hay tendencias a veces de poder instrumentalizar una institución a favores que no son correctos, a visiones. Decía yo, bueno, hace poco se acusó a un candidato nuestro, a Hugo, de haber recibido un dinero y haberlo pasado, ¿verdad?, para una campaña, cuando él ni siquiera era magistrado. Y me preocupa porque ya el fiscal actual ya sabía que él no estaba funcionando como canciller, sino que era secretario general del SIC en el tiempo. Ya eso ya se cayó, ¿verdad? Pero se dijo en un ambiente y creó una percepción negativa. Entonces, yo señalo estos hechos porque uno se crea un juicio y dice, ¿pero por qué, verdad? Y así hay cosas que se han hecho positivas también. ¿Para qué voy a decir que no? Pero por eso viene ya la ponderación que uno tiene que hacer
cuánto se ha perjudicado y cuánto se ha favorecido un Estado de Derecho. Entonces yo me quedo diciéndote que no vamos a descalificar, no vamos a decir nunca, nunca, pero sí tenemos ya un concepto por actuaciones, ¿verdad? Y también hay personas que uno nunca las ha visto actuar, ¿verdad? Yo si me pones la lista aquí de los 33, yo te he señalado así cómo los conozco públicamente. Si yo le pongo un nombre, Jaime Campos, por ejemplo, Jaime Campos está en la lista. ¿Qué dice usted? Jaime Campos fue un oficial del Instituto de Derechos Humanos. De Acceso a la Información Pública. Sí, bueno, yo de él poco conozco exactamente, no me puedo atrever a opinar. Muy bien. Pero lo que te quiero decir es que he ido señalando quiénes los conozco públicamente. Pero eso no significa que yo digo, ya lo conocí, ya sé cómo, o estoy afín. No, solo que es lo más visible, porque hay personas ahí que no han hecho una vida muy pública. Pero ya hay abogados que son defensores, ¿verdad? Y defensores de defensores. Entonces uno tiene que tener un ojo clínico. Tampoco estamos para entorpecer el proceso. Sabemos que el 5 de enero es el periodo que concluye el actual fiscal. Y hay que elegir ya a partir de ese momento. Pero existe, digamos, un compromiso en la Asamblea de que no va a pasar lo mismo que pasó con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estemos allá, qué sé yo, como en abril o mayo eligiendo fiscal. Yo creo que todo el mundo tiene una voluntad ahora de buscar un mecanismo, una forma más expedita, y estamos eligiendo solo una persona, ¿verdad? En ese sentido creo que va a haber más aceleración a la hora de poder elegir. Y fíjate que nosotros vamos el 20 de diciembre, según me han informado compañeros de la Junta Directiva, 2 sesiones vamos a tener ese día, la sesión solemne y la sesión ordinaria de trabajo. Ya va a ser el 20 de diciembre. Para ese momento ya tenemos que haber tenido ya un proceso de acercamiento a todos los grupos parlamentarios hacia quién va a ser el fiscal. Por lo cual el 26 de noviembre se tienen que haber terminado todas las entrevistas. 20 de diciembre podría ser, digamos, la fecha clave para elegir fiscal, entonces. Este año. Debería de ser. Claro. Porque regresamos como el 3, sí, todos claro, a trabajar. Y ya es el 5, el punto, digamos, que termina el anterior fiscal. Entonces ya el 6 de enero ya deberíamos estar eligiendo. O en la noche, bien noche, el 5. Diputado Reyes, ¿qué dice usted? ¿Se comprometen ustedes? No, y es importante, es que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que hay que cumplir el pueblo salvadoreño. No podemos volver a caer en lo que hicimos ahora para el tema de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el 3 de febrero vamos a elección y es fundamental. El fiscal fíjate que es importante, o sea, el fiscal general nombra, por ejemplo, al fiscal electoral y luego en cada centro de votación hay un fiscal, o sea, eso significa que es un proceso que si llegamos a las elecciones sin fiscal general sería realmente lamentable. Pero mi optimismo es que el 20 de diciembre, porque creo que es fundamental y hay que planteárselo al pueblo salvadoreño. La última plenaria de este año será el 20 de diciembre, porque ya después es un poco complicado. Recordemos que no es de que se hizo la plenaria y mire, ¿por qué lo hacen 20? ¿Por qué no el 22 o el 23, que es el último día? Lo que pasa es que si hay toda una implicación, o sea, de lo que significa terminar de hacer los decretos, de cada intervención de cada diputado queda por escrito, queda en acta, o sea que es un proceso bastante largo, bastante complicado, siempre necesitan un par de días para que al final toda la parte administrativa funcione, poder mandar estos decretos a casa presidencial y todas estas cosas. Nuestro reto, nuestro compromiso es que si fuera antes del 20, qué bueno, mejor todavía definitivamente, porque el 26 de noviembre estaríamos terminando todo este proceso que hay que hacer de evaluación, la subcomisión y luego la comisión política. Pero definitivamente sería más que lamentable, por ejemplo, si se llegara a dar un atraso, llegar a las elecciones, no tener fiscal general, no tener el representante, porque recordémoslo que al final, por ejemplo, en el tema de la Corte Suprema de Justicia seguía habiendo corte plena, no completa, pero seguía habiendo en el tema del fiscal, aunque queda ahí el fiscal adjunto, pero no tener justamente las mismas atribuciones que el fiscal general. Por lo tanto es necesario, es urgente ponernos a trabajar de forma seria, por eso estamos hablando de hacer incluso esta calificación en conjunto, para que al final digamos, mire, si todos los partidos hemos sacado estos 5, 10, de aquí escojamos definitivamente y
démosle fiscal general en definitiva al pueblo salvadoreño, y que es el que nos representa. Nos representa realmente a los salvadoreños y el que nos defiende a todos los salvadoreños. Por ejemplo, no hay un contrato en ninguna institución pública que tiene que ir firmado por el fiscal general. O sea, todo ese tipo de cosas creo que son fundamentales, hay que decirlas con toda claridad. Urge elegir fiscal, hay que hacer este proceso, pero hay que hacerlo bien y es lo más importante. Y luego, elegir al mejor, al más idóneo, al más transparente, al que realmente tenga la más capacidad. Esa tiene que ser la apuesta que definitivamente tendremos, y nosotros como Arena estaremos enfocados en esa perspectiva. Muy bien, vamos cerrando ya el espacio de la entrevista. Gracias, diputado Reyes, por estar aquí. Un placer conversar con ustedes. Le esperamos en próximas ocasiones que venga a hablar sobre ese trabajo que hacen ustedes en la Asamblea Legislativa. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted y por supuesto al pueblo salvadoreño, y decirle que estamos siempre a la orden y que es un gusto haber estado esta mañana. También gracias a la diputada Nidia Díaz. Gracias por estar aquí, Nidia. Cómo no, muy muchas amable. Gracias, siempre a la orden, y tengamos un buen día a todas y todos. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Noticiero Hechos en el día lunes.